Hola, hola, buenas tardes. Hoy en Podcast de Haces conversaremos con Edgar Hernández González, empresario, académico y actual presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, con una trayectoria de más de 2 décadas en el sector privado, la docencia y la participación en organismos empresariales. Edgar ha impulsado una visión donde la seguridad no solo compete al gobierno, sino también a la ciudadanía organizada. Hoy hablaremos sobre los retos reales que enfrenta Ensenada en materia de seguridad, de prevención, de coordinación entre autoridades y sociedad, así como las propuestas para recuperar confianza, orden, tranquilidad en una comunidad que siempre ha sido un lugar estable y un lugar tranquilo y un lugar donde podías dormir con la puerta abierta de tu casa, podías dejar el carro abierto, es más, con las llaves pegadas, y no pasaba nada. Hace 2 décadas todavía. Hoy esta charla es necesaria con una voz que conoce el pulso empresarial, social y ciudadano de la región. Estamos en Podcast de Haces, yo soy Max Adame y en este momento comenzamos. Pues ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Jorge González Ibarra, muy buenas tardes. Oye, pero buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿no? Carlos Sánchez Ayala. Buenas tardes, bienvenido. Mi querido Edgar Hernández. Buen día. Buen día. Sí, buen día. Sin importar en qué horario estén Claro, vean el contenido. viendo, es buen día. De hecho, sí hay que darle más detalles a nuestros seguidores. Estamos grabando este martes por la tarde esta emisión de transferencia de información que es Podcast de Haces, porque pues por cuestiones de agenda y demás, cuestiones técnicas, no podía ser en vivo. Realmente la gente que está acostumbrada a consumir los contenidos en vivo se va a dar cuenta y no hay razón para decirles que es de manera diferente. Así Claro. que bienvenidos sean todos y Pero buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ahora que sin editar, bienvenido, Edgar. La verdad es de que este es un tema bastante, siempre tiene un Es un tema sensible, delicado. delicado y hasta le da miedo a la gente hablar de la seguridad y más todavía de la inseguridad. Edgar es un experto en este tema porque antes de ser presidente fuiste como consejero. Consejero en los diversos organismos del sector empresarial desde hace 13, 14 años. Empecé en Canacintra, he estado en Canaco, en la Asociación de Hoteles y Moteles, los últimos 5 en el Consejo Coordinador Empresarial y tenemos 4 años en el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. A lo largo de esta trayectoria en los organismos empresariales, siempre alzando la voz por el bien de la ciudad en temas que eran más nobles, como temas del agua, temas de vialidades, temas de la autopista. Y ahora, estos últimos años, nos hemos vuelto monotemáticos. Hablamos de la seguridad, pero sobre todo de la inseguridad. Que es lo mismo, pero son los extremos, ¿no? Ahora, yo traigo una duda, no una duda, pero sí, a ver, aclarémosla, ¿verdad? Digo a los que van a ver el programa y entre todos. Antes de que empecemos en el tema, pero sí es parte del tema, los puntos de alcoholimetría que hay en la ciudad, ¿son legales? Se están, justamente a estas horas, los están legalizando en el reglamento de tránsito y están enlazando el reglamento de tránsito con la justicia cívica. Ahora va a cambiar el perfil punitivo de los alcoholímetros a una boleta de requerimiento, la presentación del presunto responsable ante un juez cívico
y el pago de la pena, que puede ser conmutada por labor social o por decisión del mismo el pago de los derechos, ¿no? Si te da pena ir a barrer un camellón, pues lo pagarás en efectivo, y si no, pues... Si no tienes, pues pagas sí. con esfuerzo. Hay algunas situaciones... Pero el tema es, no dice la Constitución que pues nadie puede ser molestado y no bueno, que tener... hay varias situaciones, ¿no? Ahí, incluso en el tema del libre tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues un retén es ilegal. Va en contra de la propia Constitución, del derecho al libre tránsito. Esa es una, y la otra es la multa excesiva. Porque ha habido mucho abuso en ese tipo de operativos, que por un lado está bien, pues disminuyen, ¿verdad? O se ve mermada la cuestión de los accidentes de tránsito, que ha habido pues, varias tragedias, ¿no? Últimamente, por esa situación de gente que va en estado inconveniente. Pero, por otro lado, está la Constitución, y se supone que pues, no puede haber un reglamento o una ley estatal o una ley federal que vaya en contra de lo que ordena la Constitución, de las propias garantías, ¿no? Ahora, fíjate que, ya eso yo lo tenía muy claro, pero como que de repente lo olvidamos. No, y tenemos la pertenecemos a diferentes generaciones. Sí, pero hubo una época en que quien tenía un accidente en estado de ebriedad salía libre porque decían que no estaba consciente. Y hasta hace pocos años, realmente pocos años, hubo una reforma que sí criminalizó penalmente a quien fuera en estado de ebriedad. ¿Eso es cierto o no es cierto, Carlos? Hay algo que se llama actitud dolosa. Y la actitud dolosa es precisamente eso. Yo soy motociclista. Hace poco hubo un accidente fatal donde murieron dos amigos de Tijuana, 2 motociclistas, una pareja de motociclistas. En el Sausal. Vehículo, exceso de velocidad, la persona hasta el gorro de alcoholizada, con unos niños en la parte de atrás, sin cinturón, los impacta y los mata en el momento, los deja muertos. Hubo una situación ahí súper irregular. Quién sabe quién era la persona, que no se la querían llevar, se llevaron a los niños, no los presentaron al DIF estatal, no intervino en la agencia del Ministerio Público, y a la hora refieren eso, ¿no? Dicen, no, es que la persona no estaba en sus cabales en el momento que se cometió. Entonces dice, es una cuestión imprudencial. De ninguna manera, porque en el momento en el que tú te tomas una copa, te fumas un cigarro de marihuana, tú sabes las consecuencias que va a tener eso en tu organismo. Claro. Entonces, esa es una actitud dolosa y se debe equiparar a una cuestión similar al dolo, ¿no? Porque tú sabes los efectos que tiene una bebida embriagante o una droga enervante, y luego te pones a manejar con menores de edad. Te digo, se armó sin peso es agravante ahí, pero sí es un tema, eso es el accidente y la actitud dolosa, ¿no? Y la otra parte era la legalidad y el criterio, y ¿no? Establecer los criterios, porque puedes tomar con la cena una copa de vino, que ya hay un caso documentado en Ensenada de una distinguida ciudadana ensenadense que sucedió en épocas de preelectorales, y había ido a una fiesta con la hermana, tomó una copa de vino, y por la copa de vino que tomó con la cena la pararon en alcoholímetro y la tuvieron toda la noche, ¿no? Entonces, sí. Ahora, ese es un tema de criterio. Y ese es el tema que quiero tocar. Me comentaba, por ejemplo, un buen amigo que pues le tocó que sí se había tomado unas cervezas, venía de un evento, le tocó el alcoholímetro, lo pasan ahí a tocar la flauta, y luego le da un punto 1 menos del límite que ya se considera que viene un nivel de alcoholizado, ¿no? Entonces le dicen, está bien, pero había tenido una diferencia previa con el policía antes de una discusión, y total que le dicen, no lo vamos a llevar, y le ponen
en el reporte Ya. que venía más, que traía más porcentaje, ¿no? Y entonces, bueno, le tocó pagar ahí 15,000 pesos. Solo como precisión, solo por soplar la flauta porque ni la tocó. Sí. Todo este tema es rebatible. Nada más, entonces le pregunté, oye, ¿no te dan un documento donde te pongan el porcentaje y todo? No te dan nada. Nada. Te entregan, te llevan y ya y ya vas y vas ante el juez y el juez ya te dice, pues aquí está reportado que tienes tanto. Ajá. Entonces, como que en este caso, sería interesante, tú que estás en las mesas de participación, oye, que te dieran un documento. No, fotografía y video. Sí, que, oye, pues esto salió, este es tu dato, aquí está, y certificado para que no haya modificaciones en el camino o arbitrariedades de parte de algunos, que no todos, por supuesto, pero de algunos malos elementos. Sí, ¿no? Si llega a haber alguna irregularidad en el proceder, tanto asuntos internos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal como la Sindicatura Municipal pueden recibir la denuncia y hacen la investigación conducente. Todos estos casos siempre hay más de un par de ojos viéndolos, y estos temas terminan en la comisión disciplinaria, donde participa tanto la Dirección de Seguridad Pública como la Sindicatura, como la Comisión de Seguridad del Cabildo, como el Comité Ciudadano de Seguridad Pública y las asociaciones de policías, y se ven los temas desde la perspectiva tan amplia. Si hubo alguna irregularidad, se llega al castigo. ¿No? Porque es como reactivo, o sea, pues al final, oye, investigas qué pasó, qué vino. Cuando tú le puedes dar un instrumento al ciudadano para que él pueda, bueno, oye, aquí está, aquí te marcó, no tienes nada que alegar, aquí está. Oye, pero si sales bien y al rato te están en el Inter ya te pasaron detenido, ya te detuvieron tu vehículo y te lo mataron con la nueva reglamentación quita la parte punitiva, y ahora, en vez de darte la boleta y llevarte detenido, te van a dar un requerimiento para que te presentes ante el juez cívico, y el juez cívico ahí dará una penalización económica o se hará con trabajo social, ¿sí? Y ahí se expone ante el juez cívico si hubo más o menos, o si tomaron dos medidas, o si hubo más manos. Sí, esto va a empezar a tener participación multidisciplinaria. El tema de los alcoholímetros, va a haber alguien de justicia cívica, va a haber alguien de servicios médicos. Entonces, no únicamente va a estar bajo responsabilidad de los elementos de seguridad pública. Hay siempre se platica ahí entre amigos casos de gente que lo detienen y pues sí va con sus tragos encima. Pero si hay las posibilidades y el conocimiento, solicita a su abogado y tramita un amparo. Eso era antes de que se modificara, ¿no? La mayor recomendación en este momento que yo les puedo hacer es, hay mucho servicio de transporte, de plataformas. Sí, sí. Anteriormente la gente pretextaba que los taxis eran muy caros y podía costarte 300 o 500 pesos un taxi a deshoras de la noche, pero ahora los autos de plataforma te cuestan cantidades nimias comparadas con la multa. Claro. Porque podemos decir, el riesgo. 200 pesos es mucho dinero. No, pues si la multa y el arrastre y la grúa suma 15,000, pues realmente llevar 200 pesos para pedir un vehículo de plataforma no se compara. Claro. Y si estás en estado de ebriedad porque pagaste una cuenta de 4 dígitos, pues la responsabilidad es que dejes para un vehículo de plataforma, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo donde fue muy notorio este tema. Sucedieron unas situaciones muy desafortunadas en el centro cívico en Mexicali, en la ruta de los 7 bares, creo que se llama, o la ruta de las 7 cantinas. Ajá. Desaparecieron
jóvenes, varios jóvenes, y entonces en una reacción inmediata de la autoridad fue no más horas extras. Y la información que comparte Cruz Roja es los accidentes de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana se fueron para abajo. Se fueron para abajo. Disminuyó. Y no es nada más la cantidad, es la calidad de los incidentes en la madrugada. Y menos pleitos. Porque el incidente es con alto influjo de alcohol y puede no ser con alguien que también esté intoxicado. O sea, puede ser alguien que viene saliendo de horas extras. Una persona inocente que le choca a una persona que va en estado de ebriedad. Entonces aquí ya se ve el resultado de tener menos conductores en estado de ebriedad. Genera un buen resultado, ¿no? A mí me parece muy bien esa parte siempre de... Oiga, pues si no quieres tener un problema... Si sabes, ¿no? Si sabes que vas a ingerir, claro. Digamos, esa es la parte del ciudadano. Claro. ¿Sí? Moral. Sí. Esa es la parte que debemos de cumplir. Uh-huh. Pero los procedimientos en los alcoholímetros también deben de estar regulados. Y ahí es donde lo que comentábamos era... Debe de haber un proceso... en el que le dé certeza, también digo, no estoy justificando que eso sea lo correcto, pero cuando le sucede al ciudadano, que puede ser algo como este caso de una persona que bebió una copa de vino en la cena, ¿no? Pero es que en teoría está, ¿verdad? Lo comentábamos hace rato, está el famoso IPH, pues, que es el informe policial homologado, y en teoría debe haber una cadena de custodia, pues entonces para certeza de la persona que es detenida, la persona que te detiene debe llenar ese informe y eso es tu parte de tu defensa, ¿no? Al momento de que pero porque tú lo sabes si eres abogado. No, pero es que es la obligación. Tú lo sabes porque también. A mí me decían, se llevaron el vehículo sin hacerle pero por eso es que es al momento de que ya llega con el juez cívico y se rompió la cadena y no hay manera de probar si estabas en estado de ebriedad o no estabas o lo que haya pasado, pues tendría que liberarte o cancelar la multa. Pero sí ha habido un cambio de visión y esto tiene que ver desde la cabeza de la administración municipal. En anteriores administraciones, en viernes, sábado, que había mucho flujo de gente a la zona del Valle o a las cervecerías artesanales en la zona del Sausal, ponían el retén donde se genera un embudo y no hay ninguna otra vialidad más que pasar al retén. Uh-huh. Y en los días y en los horarios que tenía mucho flujo los negocios, eran los días que se ponía el retén. Entonces, el enfoque era totalmente punitivo, o sea, era recaudatorio. Recaudatorio, sí. Todos pagan. Ajá. Todos pagan porque te agarraban cochito. 9 de cada 10 que pasaban por ahí en ese horario, pues venían de consumir el alcohol. Claro. ¿Qué piensas? Sí, venías del mismo. O sea, no hay manera de entrar en Ensenada si no entras por ahí. ¿Qué piensas de la multa excesiva? ¿Qué piensas de...? O sea, porque una cosa es la justificación de que es por tu propia seguridad, de que vienes en un vehículo, que vienes en estado etílico, y otra cosa muy distinta es la cuestión de buscar recaudar, porque por ejemplo, si nos vamos a lo que es un salario mínimo y le pones una multa o tiene que hacer un gasto, una persona que se tomó 2 botes de cerveza de 15,000 pesos, 20,000 pesos del remolque y liberar el vehículo del corralón, pues ¿de qué estamos hablando, no? El tema es que la finalidad de la multa tan alta es desinhibir, que te duele aquí, inhibir la actitud. Sí. Y anteriormente estaba... Pero eso también provoca corrupción. No sé si ya desapareció, pero de los últimos 20 años firmabas ante el Ministerio Público y si eras reincidente en el término de 24 meses... Sí. Ya no ibas unas horas detenido. Ya no tenías beneficio. O sea, ibas directamente... En calidad de delincuente. En calidad de delincuente. Porque cuando estás bajo el influjo del alcohol o de las drogas y manejando un vehículo, pues tu vehículo se vuelve una arma. Una arma. Claro, sí, claro. Esa es la lógica procesal. Sí. Perdón, aunque tengo mucho tiempo en este tema y muchos creen que soy abogado, no soy abogado.
No, pero estás en el medio, pues. Estoy en el medio, entonces algunos términos se me pierden, ¿no? Pero por ahí va el tema de que la multa... Mejor explicado para la mayoría, ¿no? También, el tema de que la multa sea tan alta y mucho más alta que todas las otras multas es inhibir la... Sin embargo, eso ha generado corrupción. Y ha generado corrupción y mucha gente en cortito te platica que, oye, no, pues es que me agarró y pues... hasta maquinita. Eso es lo que cuentan las crónicas sí, seguramente de fines sucede, de semana. O sea, no, pero, y eso, al final de cuentas, tampoco... No hay proceso... El tema es que, aunque yo trabajo muy de la mano con la policía, soy un ciudadano, pero... Para la parte de la corrupción se ocupan dos. Sí, claro. Un policía que pone la mano, pero un ciudadano que está le dispuesto pone un billete. a brincarse la ley. Sí. Claro. Sí, tiene dos vías. Oye, claro bueno, vamos a... Porque ya le habías entrado al tema y es importante. El tema de... Finish, el de... No, finish. Pero siempre tenemos la oportunidad. Claro, estamos de acuerdo en la cuestión de la actitud dolosa, ¿no? De que hay una situación donde una persona al momento de ingerir algún tipo de droga o alguna bebida embriagante, es como dices, su vehículo se convierte en un instrumento de... Y si no le gusta el tango, que no vaya al baile. Ajá, y la otra es... Y para bailar un tango se necesitan dos. Ajá, y como... Y si tú sabes que vas a ir a un evento donde vas a ingerir, oye, pues guarda para el taxi, ¿no? Para el Uber, para que no tengas ese riesgo. Y en caso de que haya alcoholímetro, pues no pasa. Y nada. La otra, que la medida punitiva, o sea, la medida de control excesiva. Pero la medida de control también parte de una parte pues ahora sí que cuestionable. Y poco transparente. Sí. En teoría, con las reformas al reglamento de tránsito que se están dando en estos momentos, la medida punitiva va a desaparecer y va a ser un tema de seguimiento y va a caer en la cancha de justicia cívica. Pero hay un segundo tema que va a ser aliado de esto, el tema de las cámaras corporales. Claro. Súper importante. Claro. Ya tiene la Dirección de Seguridad Pública Municipal 100 cámaras corporales, fueron entregadas en una ceremonia hace unos días. Y van a tener primero los elementos de tránsito, los elementos de la policía turística y los elementos de la policía campestre. Y entonces va a haber una cámara en este tipo de detenciones. En los procesos. El proceso va a quedar todo filmado. Okay. Y la cámara está geolocalizada, tiene grabación de voz y no se puede prender y apagar. El turno queda prendida, todo el turno queda prendida y todo va a quedar cubierto. Y obviamente la cámara, otra vez, es un arma de doble filo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque va a cubrir al policía de su actuación, pero también va a cubrir al ciudadano de su actuación correcta de ambos. Claro. O va a evidenciar la mala conducta del policía o la mala conducta del ciudadano. Buena noticia. Oye, excelente. Y viene reglamentado porque de repente en Tijuana me tocó ver algún video que un policía ya traía la cámara corporal y se la tapaba. Sí, ajá. Ya está reglamentado, por ejemplo, todas esas acciones de... Es obligatorio la intervención. Del mismo oficial policía. ¿Qué va a suceder cuando hagan ese? No la van a poder cubrir. Y aparte se cubre la imagen, pero la grabación del audio sigue funcionando. En esta ocasión, el día de hoy, lo que pasó fue el reglamento de tránsito, el reglamento para la incorporación de las cámaras corporales. En el actuar diario de la Policía Municipal sigue pendiente en el Cabildo, por eso no las están utilizando, las utilizan a manera de prueba están en el proceso de capacitación. Esto de las cámaras corporales es algo urgente por el lado de los ciudadanos, urgente por el lado de los elementos policíacos que... Sin dar detalles, nos tocan temas en la comisión disciplinaria donde
una cámara corporal hubiera evidenciado o al ciudadano o al elemento policíaco. ¿Sí? Con esto hubiera evitado ni siquiera la presentación de denuncia, de queja, donde hay ciudadanos, entre comillas, que son de pronto conocidos vaguillos de la ciudad, con armas blancas, con dosis de droga, y al momento de las detenciones van y ponen sus quejas, ¿no? Y pues sí, en el momento ya no tenía el arma blanca, pero la aventó. O sea, ya estaban ahí los elementos y en ese momento se despojó de eso, y entonces cuando lo detienen ya no trae y van y ponen sus quejas a sindicatura, ¿no? Y estos temas diferenciarían a los ciudadanos que somos los ciudadanos de bien, los ciudadanos irresponsables o ciudadanos delincuentes, y el actuar de los policías, ¿no? La cámara con imagen, audio, video pudiera transparentar todo este proceso y este actuar. Es algo que desde el Comité Ciudadano de Seguridad Pública urgimos a los regidores. Estos temas de seguridad no se deben de tratar con un trasfondo político. No debe de importar que el próximo año sea un año electoral. Estos temas que nos dan seguridad a los ciudadanos, que le dan seguridad al policía en su actuar, deben de transparencia en general, celeridad. Sí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a mí una vez me quebraron un celular? No voy a decir quién, pero era unos agentes de una corporación policíaca, porque me detuvieron pues sin ninguna justificación. Llegaron con sus armas y me jalaron la puerta del vehículo, bajaron a los acompañantes que venían conmigo y le dije, voy a grabar tu intervención. Me arrebataron el celular y se lo llevó uno de los agentes que andaban encapuchados y me lo tuvieron ahí. Al último le entregaron quebrado, ¿no? Entonces, generalmente a los agentes pues no les gusta que los graben, ¿no? Entonces, qué bueno. Sí, la verdad que felicidades por esa decisión. Y ojalá que quede tal cual y como dice Jorge, que quede reglamentado la obligatoriedad y la cuestión, como dices tú, que quede el turno completo prendido. Pues, sí, claro. Para los dos lados, ¿no? Como los serruchos viejos. Claro. Sí. Bueno. En este momento... Y la continuidad, porque, sí. Porque luego pasa depende de la sociedad haya continuidad. Es un tema que debe de escalar. En este momento hay 100 cámaras. En números redondos hay un inventario de 100 cámaras, pero deberíamos de pugnar que no son suficientes ahora. Porque antes del término del periodo esté completo. Sí, claro. O sea, faltan 700 cámaras. ¿Cuántos agentes policíacos hay? 800. Por turno, ¿cuántos? La tercera parte, 200. Entonces faltan más de 100 cámaras corporales y hay que apretar el paso para que cada turno tenga completo. Sería muy importante que hubiera una cámara por elemento. Claro. Oye, esa cámara es Wi-Fi, o sea, esa cámara. Como tiene su arma de cargo, ¿verdad? ¿En el momento o queda grabado? Sí, la geolocalización la está transmitiendo en tiempo real. Pero son metadatos, el video pero queda ahí en el disco duro. Es un disco duro que no se puede apagar, no se puede editar, y lo que graba, eso nada más lo extraen en asuntos internos, o solo cuando hace falta. Es igual que las cámaras de los negocios de vigilancia, solo cuando hace falta hay que revisarlo y recuperar la grabación y la cadena de custodia como evidencia. Si hay un delito, el Ministerio Público tiene acceso a. Si hubo una discrepancia entre el ciudadano y el policía, el juez cívico tiene acceso a. ¿Y cuánto tiempo va a quedar grabada? Yo creo que 30 días se van sobreescribiendo normalmente. ¿Sí? 30 días. Okay. Debemos de esperar a que pase a la reglamentación y quede totalmente aterrizado. Pero este tema debió de haber ido de la mano ya en este momento, dado que las cámaras ya se entregaron. Creo que ahí los regidores les ha faltado visión de Estado. Sí,
no deben de tener colores y deben de trabajar para la ciudad, para la comunidad. Al final de cuentas. Les ha faltado visión, pero ¿de qué? Les ha faltado compromiso. Les ha faltado compromiso, no visión. Se tienen que comprometer los servidores públicos a trabajar para la ciudadanía, para la comunidad. Y Edgar lo acaba de decir, el asunto es que hay colores partidistas de por medio. Y trascendencia. La trascendencia no se va a hacer porque yo le puse una coma a un reglamento o le puse un doble puntito, ¿no? Si antes de que yo llegara no había cámaras corporales y una vez que yo me retiré del cabildo o de la alcaldía o de la dirección de seguridad, ya hay cámaras corporales. Claro. Ese fue un logro de todos y ahí podremos ver si voté yo a favor o voté yo en contra. Valió la pena, ¿no? Pero ir arrastrando los pies con estos temas no me parece. Y justo ahorita que hemos estado hablando de estos temas ríspidos entre policías y ciudadanos, quisiera poner en la mesa un tema que a mí me parece muy trascendente y que es una de las razones o uno de los objetivos que voy a perseguir en los próximos 12 meses. Hace un par de años hizo un estudio en Ensenada, México Evalúa, patrocinado con fondos de USAID. USAID, la agencia del Departamento de Estado para la Colaboración y el Desarrollo, perseguida por esta administración. Y por la anterior. USAID, ¿verdad? Sí. Sí, claro. USAID. De aid, de ayuda. Sí. Perseguida por el gobierno actual de los Estados Unidos, y México Evalúa en una situación similar en nuestro país, ¿no? Con el tema del SAT y de la deducibilidad de las de lo que uno le da a la asociación civil. Pero México Evalúa venía haciendo mucho trabajo para transparentar los procesos en temas de seguridad, y venía analizando las mejores prácticas en México, que sí las hay, y las comparaba con las mejores prácticas en otros países. ¿Cómo se llama ese estudio que hizo México Evalúa? Policía desprotegida, el caso Ensenada. Ay, específicamente. Así de enfocado. Sí. Y entonces habla, este caso busca los mejores casos o las mejores prácticas en cuanto a seguridad social de los policías, en la mayoría de los casos de policías locales, en algunos casos extraordinarios de policías estatales. El caso de los policías estatales es el caso de Nuevo León. Okay. El caso de policías municipales, el más emblemático, es el de la ciudad de Mérida. Y después hay otras ciudades que tienen buenas prestaciones los policías. Morelia, Chihuahua, sí, que son casos muy emblemáticos. Y no tiene que ver únicamente con el sueldo. No, es otra cosa, ¿no? Porque si nos vamos a sueldo, pues no va a haber dinero que alcance para estar comprando lealtades. Claro. Y dice este estudio, hay muchos elementos que cumplen la seguridad social de un policía. Seguro de vida. Pero el seguro de vida debe de ser suficiente. Bueno, nunca es suficiente ante la falta de la cabeza de una familia, ¿no? Pero en caso de un accidente, por ejemplo, cuando hay un accidente y hay un difunto, la pena económica ronda los 900,000 pesos. Sí, ante un difunto, a la familia, la reparación del daño es de 900,000 pesos. Y nuestros policías en Ensenada tienen un seguro de vida que está entre 300,000 pesos. Ay, caray. Entonces,
si bien... ¿Ese tabulador quién lo hace? ¿Una compañía de seguros o lo hace la ley? Bueno, lo que habla de los 900,000 pesos es de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Pero entiendo que hay una tabulación ahí de las partes del cuerpo y el cuerpo completo. Entonces, nuestros policías de Ensenada deberían de tener un seguro de vida al menos de 900,000 pesos. Claro. Y deben de tener seguro médico. Y ser sujetos a crédito también, ¿verdad? Ser sujetos a crédito. Sí, el tema de... A crédito comercial. Claro, no una casa. Y a crédito de vivienda. Sí. Claro. Y deben de tener apoyo legal y apoyo psicológico. Y la otra, de acuerdo a la Suprema Corte, que yo siempre he criticado eso, ¿no? Que la relación de los policías está como una relación administrativa, no laboral. Y así lo determinó la Corte, ¿no? Y así como que, oye, pues, ¿dónde está la motivación, no? De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo es horario, salario, subordinación, se cumplen con esos elementos y como dices, aparte de la cuestión de que no son sujetos a crédito, de que tienen prestaciones, pues, muy bajas, la otra es esa, ¿no? O sea, que te inician el proceso de separación definitiva y te dan el derecho de audiencia por garantizarte nada más eso, ¿no? Pero en realidad una vez que les inician ese procedimiento, ya estás afuera, ¿no? Ya te cantaron las golondrinas. Ya es, así sí, está. Y después puede haber un tribunal administrativo que te regrese, pero en el ínter quedas sin trabajo y quedas fuera de la corporación. Oye, Edgar, nos estamos desviando poquito. Vamos a regresar otra vez. ¿Cuál es el centro de ese estudio? ¿Cuál es el centro? De las 10 prestaciones primordiales que deben de tener todos los policías y que deberían de tener nuestros policías en Ensenada, hay 2 que generan más arraigo. Justo ahorita dijiste, el crédito de vivienda. Sí. Y las becas para los hijos. Estudios, claro. Claro. Y aquí lo que ocurre es que se vuelve toda una familia comprometida en el buen actuar del policía. Para ser un ciudadano modelo. Para ser un ciudadano modelo. Con placa y uniforme. Entonces, porque puedes ser un ciudadano modelo común y corriente, no trabajas con la autoridad, cumples con la ley, cumples con lo que marcan las leyes, los reglamentos. Pero ¿qué pasa cuando el policía no es un ciudadano modelo? O sea, debe tener los mismos derechos, pero también debe ser más severa la ley con quien trabaja en las instituciones de seguridad pública. La ley es más severa con los elementos policíacos, el tema que hablábamos de la separación de ellos. Y por eso es que deben ser bien pagados, ¿no? Deben de estar bien pagados. Bien cuidados. Y bien cuidados. Claro. Para bien o para mal, en la vida obtenemos lo que pagamos. Claro. En el mercado obtenemos los bienes y servicios que pagamos. Y debemos, los ciudadanos, de pagar una buena policía. O sea, retribuirle a todas las exigencias y a todo el trabajo diario que le cargamos a la policía. Y en este estudio habla no únicamente del buen sueldo y las prestaciones de seguridad social para estos policías. Habla de que necesitamos tener más policías en Ensenada. El hecho de que tengamos pocos policías, que tengan que doblar turnos, que recorrer distancias, porque hace el comparativo. ¿Cuántos son los policías que debiéramos tener? De acuerdo a la media de 3 policías por cada 1,000 habitantes, deberíamos de tener 1,240 policías. Recomienda México Evalúa que debemos de tener 1,440. 1,460. 220 policías adicionales. Por 2 razones principalmente. 1. Enfermedades. Ensenada es una ciudad que tiene un puerto de carga. Uh-huh. Y que, para bien o para mal, nos trae temas que tienen que ver con la delincuencia organizada. Entonces tenemos que tener más elementos, más botas en el terreno para vigilar y ser disuasivos ante temas de delincuencia organizada. Y 2, la extensión del municipio. No es lo mismo cuidar 1,000 ciudadanos en Tijuana
que están en 10 manzanas que cuidar 10 ciudadanos que están en 100,000 kilómetros a la redonda, entre Ojos Negros, Sierra de Juárez, San Matías y las rancherías aledañas. Y esto hablando únicamente de la zona norte, porque vamos al sur y es San Vicente y Colonet y las rancherías que están alejadas. Entonces, no puedes tener la media de 3 elementos policíacos por 1,000 ciudadanos que viven a 2 horas cada uno de los otros. La dispersión territorial es un problema. Claro. Eso genera que tengamos que tener más policías. Y esto se traduce en pesos, centavos. Y dice el mismo estudio, hay 2 lugares de los que se puede fondear. Uno es de los impuestos locales. Inexorablemente ahí vamos a caer. ¿Sí? Y 2, algunas áreas de ingreso del gobierno federal. Pero esta no puede ser que el gobierno municipal le solicite al gobierno federal recursos permanentes para crecer su policía y para pagar la nómina. Esto no existe. No existe en Baja California, no existe en México y no existe en el mundo. Porque el gobierno federal no tiene un incentivo para que un municipio crezca su policía. El gobierno federal tiene un incentivo para crecer su policía. ¿Sí? La Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene que crecer. Su estado de fuerza es ahora de 10,000 elementos y muchos de ellos están en seguridad de los penales. Hay alrededor de 2,000 elementos que hacen actividades preventivas o de investigación. Entonces, estos elementos van a crecer y estos van a crecer con presupuesto federal. Entonces, la policía de Ensenada debe crecer con impuestos locales, pero hay un área de oportunidad que sí debe de cubrir. Te van a decir que de qué partida lo quieres sacar. No, aquí se debe de generar. Conocer cuánto es lo que se requiere. Porque, por ejemplo, pasar de 700 elementos a 1,400 básicamente. De 800 a 1,400. 1,400. Entonces, hay que buscar una partida. Hay que buscar una partida de un porcentaje del ingreso de la aduana marítima. Okay. ¿Por qué? Porque la aduana marítima paga por el uso del puerto, las cargas que se mueven en el puerto, y cuando nosotros nos sentamos en una reunión con las autoridades federales nos dicen que esos son temas olvidados. Son temas de la federación y tienen que ver con delincuencia organizada y con delitos federales. Bueno, quien está generando este tráfico en la ciudad pague. ¿Y cómo se hace? Porque al final de cuentas ese es el punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita es una buena coyuntura. ¿Cómo sí? Ahorita es una buena coyuntura para que los diputados federales del estado de Baja California respalden a la Policía Municipal de Ensenada y generen un fideicomiso que sea de un 5% del ingreso de la aduana marítima y destinen el 50% a infraestructura y el 50% a seguridad pública. Y ese 5% y esto nos daría más o menos el 5% como 500 millones al año. Pues sí, es una cantidad impresionante. Y aparte que es una manera de compensar, ¿no? Como dices, están dentro de uno de los puertos de Ensenada, tienen una labor ahí que si bien es concesionada por el gobierno federal, también es cierto que hay una afectación, hay un impacto al municipio de Ensenada por los temas de seguridad. Entonces es algo, no es algo como de fantasía, sino que es una cuestión que debe de haber una compensación. Es una necesidad exactamente por la propia actividad, ¿verdad? Entonces son temas, como dice Jorge, que como que no se tratan por el lado de porque es espinoso, porque es complicado. Son temas federales, que los puertos sí, pero el puerto está dentro del municipio, ¿no? Sí, es un trabajo que tendría que estar haciendo también y que no están haciendo, no se escucha en los congresos, no se escucha en el Congreso Federal que se hablen de esos temas. Pues yo creo que aquí hay 2 muebles que se acaban de raspar. Uno es en la Cámara de Diputados
y otro es precisamente en la administración del puerto en Ensenada, que es una acipona y que es una empresa privada y que tiene una actividad preponderante en nuestra comunidad, que ocasiona irremediablemente un impacto, y ese impacto a veces es un daño, y entonces requiere de una compensación. Una corresponsabilidad. Claro, muy bien, claro. Bien. No están solos, pues. Bueno, no. Edgar, sé que hay muchos temas y que platicamos, pues tratar de hacerlo ágil. Espero que no te hayamos interrumpido la exposición de este punto que es importantísimo. De verdad, yo creo que a lo mejor es muy importante, pero también es importante, ya lo habías tocado respecto al municipio de Mexicali, la ola de desapariciones de jóvenes que iban a entretenerse en esa zona de bares, ¿no? Pero hay casos en donde hay desapariciones, y no necesariamente porque anden en el entretenimiento, ¿no? Historias que nos duelen a todos, otras que preocupan, y algunas además revelan quiénes somos como sociedad. Basta con que circule una ficha, una fotografía, un mensaje alarmante, y la palabra que más tememos es desaparecida, para que se active un mecanismo colectivo cada vez más común. Y obviamente hay miedo inmediato, indignación instantánea, una avalancha emocional difícil de contener. En minutos se vuelve la conversación pública y deja de buscar la verdad y empieza a producir ansiedad. No importa si hay datos incompletos, no importa si la autoridad ya investiga, no importa si la realidad es más compleja que el primer mensaje compartido. Lo importante parece ser reaccionar, comentar, reenviar, suponer, dramatizar. Desafortunadamente vivimos la era donde la angustia también se viraliza. Y la semana pasada hubo un caso. Está en investigación. Y ha habido varios más. El mes anterior hubo otra chica. Hoy me encontré en redes sociales con 3 fichas más que no dicen de cuándo, porque desafortunadamente por sigilo, secrecía en la investigación, tampoco se puede dar más explicación. A veces los familiares no están dispuestos a hacer una aparición pública en los medios de comunicación. Incluso no quieren ser cuestionados, no quieren preguntas incómodas, y desafortunadamente hoy en el mundo digital en el que vivimos sería mucho mejor, y que hubiera actualización como en las películas vemos, ¿no? Una desaparición y una rueda de prensa, y a ver, en Estados Unidos ponen, cuando son menores, hasta en los envases de los productos que se consumen, se activan protocolos, en fin. Aquí es haga lo que pueda con lo que tenga a la mano. Desafortunadamente o afortunadamente tenemos las redes sociales, pero las redes sociales a veces traen información vieja en casos que a lo mejor sí ya se resolvieron, pero dicen no está resuelto, no ha aparecido. Y tenemos el tema de madres buscadoras, tenemos el tema de desaparición forzada. Es un tema muy complejo. ¿Qué nos puedes decir de ello? Las desapariciones, que el delito es la privación ilegal, es una desgracia. Pero sumado a esto que dices tú de las redes sociales, y que todos se vuelven reporteros o periodistas en ese momento para opinar al respecto, y desgraciadamente pueden ocurrir cosas como lo que ocurrió el 22 de febrero con los sucesos delincuenciales alrededor de la detención del delincuente de las 4 letras, ¿no? Uh-huh. De pronto subían en las redes sociales imágenes donde estaba el centro de la ciudad de Ensenada o el centro de la ciudad de Tijuana incendiado completo, y
Y tú te parabas y dices, pues creo que es la misma ciudad de Ensenada, no es la misma ciudad de Ensenada. Ajá. No, sí es la misma ciudad de Ensenada, porque mira, aquí está el cerro, aquí está la calle. De gente por querer ser protagonista de algo que no les toca ni por coyuntura, ni por militancia, por querer opinar en ese momento, por decir que le saben al tema de la IA. Y entonces todos opinando y todos exaltando, y esto acaba de ocurrir, y uno desde una posición, si bien honoraria, pero de responsabilidad, revisando cuáles son las fuentes y de dónde viene. Y creo que esto mismo debe de ocurrir en el tema de las desapariciones de personas o la privación ilegal de personas. Todos opinan, todos se van con la vorágine y después resulta que, tiene 2 días que ya apareció, y todos seguíamos retuiteando sobre un tema y haciéndolo más grande cuando es difícil que vaya a aparecer en el Twitter, ¿no? O sí, que vaya a aparecer en el Facebook. Ajá. Sí se le puede dar un seguimiento y sí puede aparecer en Digo, es lo más redes responsable, sociales. Socialmente responsable es lo mejor, el que si hubo una denuncia, la misma familia tiene la obligación moral con la sociedad de salir a decir, ¿saben qué? Muchas gracias, claro. Ya, aquí está, o fue un error, o se fue de vacaciones, o hubo un problema familiar. A veces ante la desesperación sí. de la familia, y porque, por ejemplo, la propia fiscalía, al ir a reportar una desaparición de una persona, es una burocracia tremenda y es una situación, tiene que esperar tanto tiempo para poderlo presumir desaparecido. Entonces, te digo porque pasó hace unos días con un niño. Sí. Curiosamente, o sea, íbamos a darle un raite a una persona, llegamos y andaban unos vecinos desesperados y una señora tirada ahí que se le bajó la presión porque se acaban de llevar un niño de 5 años. Entonces dices, ¿qué hago? Le hablamos al 911 y todo, pero en el Inter, pues que se mueva todo el mundo, porque acá pasaba de llevárselo una persona y lo encontraron ahí cerquita, ¿no? De la administración anterior se incorporó al reglamento de seguridad pública municipal alerta 24 para que seguridad pública municipal no espere las 72 horas y se aboque a la búsqueda de denuncias de desaparecidos en las inmediatas 24 horas, ¿no? Más hablando de niños. Claro. Pero qué bueno que tocaste el tema de la fiscalía, porque esto me da pie al otro tema que me gustaría tratar. La impunidad. Uh-huh. Acaba de publicarse el ENVIPE, el estudio de victimización y percepción de la seguridad, y nos habla de una impunidad del 99.3%. Sí. Sí, ya saqué, precisamente ahorita que estábamos hablando del número, dije, bueno, voy a hacer de una vez la calculadora. El análisis científico. 0.07% por 10,000 personas te da 7 personas. Entonces de ahí saca el número. Sí, únicamente el 10% de los delitos se denuncian. Primero. Y Ensenada, en el 2020, se hizo el estudio de victimización y criminalización para 2020 y era la mejor ciudad del estado porque se denunciaban el 14%. Ay, caray. Pero después del encierro de los años COVID, cuando volvimos a hacer el estudio para 2023, ya era el 4%. O sea, perdimos 12% de lo denunciado. Uh-huh. Al año siguiente ganamos otro 4% en Ensenada. Pero estas cifras son muy similares a las que maneja el ENVIPE, aunque la encuesta de INEGI, sí, no la hace un partido político, y aquí me voy a vacunar
contra cualquier crítica que pueda haber de cualquier lado. La encuesta no la hace un partido político, lo hace el INEGI, que es un órgano autónomo que hace encuestas y estadísticas en México por muchos años, ¿sí? Y para el estado de Baja California se hace en Tijuana y se hace en Mexicali, que podemos pensar que es muy similar. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General del Estado es la que administra la mayor cantidad de delitos en el Estado, que son denunciados o denunciables. Y el Tribunal Superior de Justicia del Estado también administra los juzgados de todo el Estado. Entonces, volviendo al tema que ya hizo el cálculo Jorge, 10,000 delincuentes haciendo cualquier delito. De 10,000 delincuentes, ¿solamente 7? Solamente 7 van a cumplir una condena. Entonces, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Y el tema empieza desde el principio. Cuando llegué yo al comité hace 4 años, el problema estaba en la central telefónica. C4. En el C4. Ahora C5. Había 10 operadores para 3 turnos. Entonces la posibilidad de que te contestaran, de que te enfadaras o que el hecho se consumara era muy alto. Y estuvimos a pico y pala. Y hasta que fuimos a medios 2 o 3 veces, fue que mágicamente la Secretaría, en ese entonces la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaba a cargo del C4, abrió la convocatoria y de pronto decían, bueno, es que nadie quiere venir a ser telefonista, y entonces ya revisas los sueldos. Cuando tenían base, el sueldo estaba en 12,000 pesos, y cuando era por honorarios estaba en 18. Y entonces yo que tengo... No, mensual. Mensual. ¿Cuánto crees que gana un policía en Ensenada? ¿Cuánto te gusta? Pues no tengo la menor idea. De gustarle, le gustaría más, pero con el último aumento, el año pasado les aumentaron 20%, este año les aumentaron 10%, el policía base está en 24,000 pesos. Y entonces el operador telefónico es el primer aliado del policía. Claro. Porque se dedica sus 8 horas de su turno, de los 6 días, de todo el año, a escuchar las cosas más feas y horribles que ocurren en la ciudad. Ajá. Y eso por un sueldo muy cercano al sueldo mínimo. Y los que nos dedicamos toda la vida profesional a reclutamiento, selección y formación de personal, pues sabemos que obviamente no eso no cuadra, ¿no? Claro. Entonces, de pronto le hicieron una modificación ahí al salario. Probablemente algún operador telefónico me vaya a corregir, pero más o menos ajustaron un 20% y llegaron a 20 operadores telefónicos. Okay. Y entonces empezó a haber más llamadas, ¿no? Pero ahora ocupamos no únicamente las llamadas, porque la llamada hace que el primer respondiente vaya y atienda pública, claro. Y sobre todo un caso de flagrancia, ¿no? Sí, es bien importante. Necesitamos... cuando ya no hay la flagrancia, necesitamos que se abra la facilidad para la denuncia. Claro. Necesitamos más secretarios, más ministerios públicos, más policías, investigadores. Y todo es una cuestión de cultura, Edgar, mira, porque al final de cuentas lo podemos ver, y ya casi para terminar y darle pie a la salida en el programa, para no dejar nada afuera. Tenemos que trabajar con los niños y con los jóvenes. Y esa es una cultura legal en la que vamos a tener una mejor sociedad. Los jóvenes, esa juventud ahora bajo sospecha. Porque cuando la seguridad pierde el rumbo, hay imágenes que nos incomodan como sociedad,
porque resumen una época, una fila de estudiantes, mochilas abiertas, revisiones con perros entrenados, agentes armados, adolescentes aprendiendo una lección peligrosa. En México, no solamente en Ensenada, ¿no? Cada vez más seguido, primero te tratan como sospechoso y después preguntan quién eres. No, primero eres culpable. No. Digo, aquí estamos viendo este tema que en la semana anterior vimos revisión de mochilas en la Migoni. Formados por llamadas de bombas. Claro. Habrá un tipo de incapacidad por parte de la autoridad investigadora en el área cibernética, porque pues no se sabe nada, ¿no? Permíteme darle cerrojazo a este tema. Sí, claro. Nuestro principal problema es que el delincuente evoluciona. Claro. Y entonces 9 de cada 10 delitos no se denuncian porque la cuantía del delito no... El costo-beneficio de la cuantía del delito no corresponde al viacrucis que es hacer una denuncia. Y el temor del ciudadano también. El detalle aquí es que un robo simple o un ratero simple, el día de mañana va a evolucionar a robo de casa habitación o robo con violencia. A robo con violencia. Claro. Si va mezclado con adicciones, va a ir muy rápido a robo con violencia. Y si sabe que no va a haber consecuencias, así es muy difícil. Y el mensaje que están recibiendo es como un incentivo, ¿no? Sí, entonces ya no es 1 entre 1000, son 7 entre 10,000. Como ciudadanos debemos de ir a la denuncia del delito, por pequeño que sea, porque debemos de saber que ese delincuente que hoy se robó de pasada las tijeras de jardín, mañana puede llegar con unas tijeras de jardín en estado inconveniente, drogado o alcoholizado, a querer robar nuestro domicilio, nuestro negocio, nuestro vehículo. Sí, claro. Entonces, por eso, de parte de los ciudadanos, lo que debemos de hacer es denunciar. Claro. Y la autoridad tiene la responsabilidad de investigar, ¿no? De aperturar los canales de denuncia tanto como sea necesario. La prioridad número 1 de los ciudadanos de esta ciudad, de este estado y del país es la seguridad y la justicia. No son las consultas populares. No es la primera obligación del gobierno. No es la primera obligación, la primera razón por la que existen los estados es la seguridad pública. Y ahora vamos con los niños y con los jóvenes. Ahora, nomás los niños y los jóvenes. El cerrojazo antes de que cierres esta parte. Yo sí lo veo cuando dices necesitamos más espacios de denuncia, necesitamos más gente trabajando en los C5, necesitamos, pero toda esa es una infraestructura reactiva a la cosa, a la delincuencia o a la problemática de algo que ya sucedió. Sí, es claro, como el bombero, claro. ¿no? El bombero es reactivo, o sea, sí, va y ve, ¿verdad? Entonces, vamos a la prevención. Vamos a la prevención. Yo sugeriría algo para que no agotemos el tema y es demasiado complejo. ¿Por qué no mejor le lanzamos la invitación a quien encabeza la prevención de la policía en nuestra ciudad, ¿no? Sería muy bueno. No, claro, nomás, quizás agendarlo y también dejar. Tiene que ir de la mano, ¿no? Claro, o sea, lo reactivo y la prevención. Justo quería hablar del tema de prevención, de capacitación y de formación de los niños y jóvenes en la ciudad. Es muy notorio que el actuar de las corporaciones en las áreas preventivas, tanto de la área de la Subdirección de Prevención al Delito de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, como del área de prevención al delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están trabajando en educación básica, porque gran parte de las denuncias de violencia intrafamiliar genera el 20% de la incidencia delictiva en la ciudad, el 20%. Y gran parte de las denuncias ahora las están haciendo los niños y los jóvenes. Por eso los números han aumentado tanto. Claro. Sí, los gritos, los golpes, los niños y los jóvenes que ya recibieron una primera capacitación, un primer acercamiento, son los que hacen la denuncia.
Y nosotros desde el Comité Ciudadano creemos que es lo correcto, que los niños y los jóvenes reciban la capacitación de los elementos policíacos. Apoyamos la reactivación del programa DARE, de prevención de adicciones para educación básica, primaria y secundaria. ¿Y esto qué hace? El programa DARE entra con una visión preventiva, amistosa, educativa, de capacitación, de acercamiento de los elementos policíacos que van uniformados y que van con su arma a los niños y a los jóvenes. Y por el otro lado se da el actuar punitivo. En los operativos Mochila, donde hay binomios caninos y hay elementos abriendo las mochilas y buscando elementos punzocortantes o elementos químicos. Y yo estoy convencido de que esta es la mezcla idónea para que recuperemos la seguridad. Sí, en un mundo color de rosa, sí, nos dedicaríamos únicamente a la capacitación. Pero oye, en este momento debemos de ser punitivos con los delincuentes y capacitadores y formadores, educadores con los ciudadanos de bien. Pregunta. Generaciones. Por ejemplo, en estos operativos Mochila, que hubo, creo que en Migoni, en La Diurna y creo que en el Covach. No sé si no estoy totalmente seguro. Pero en la Migoni fue la que se documentó. Ok. Abrieron aleatoriamente. ¿Qué encontraron? O sea, ¿qué hubo ahí en los muchachos que les abrieron las mochilas? Encontraron elementos punzocortantes, encontraron sustancias químicas, encontraron sustancias ilícitas. Algo encuentran siempre. Pregunto, pero en esta ecuación no tienes el dato. La cuestión es que se debe de hacer hasta que no se encuentre nada, pero no nada más una vez. O sea, van mañana y no encuentran nada, pero que vayan la siguiente semana y no encuentren nada, y la siguiente semana y que no encuentren nada, y que lo hagan 10 veces y que no encuentren nada. Y entonces podemos pensar que de la mano de la capacitación y de la mano de la protección está funcionando. Porque así es como vamos a generar que las próximas generaciones compren la cultura de la legalidad y la cultura de la denuncia. Y esto es algo que ocurre, me cuentan los capacitadores del programa DARE. No únicamente es la capacitación que ya se les da, sino al generar la confianza con los niños, en la tercera, cuarta, quinta vez, algún niño acerca un papelito o algún niño jala al elemento y le cuenta algo. Y esto es lo mismo que se replica con los adultos. Generamos una plática de capacitación, de medidas generales de la prevención para un organismo empresarial, un sector o una empresa. Y se dan medidas generales de la prevención, y después hablamos de prevención de robos, y después de trata de personas. Y en esta tercera o en la cuarta, algún colaborador se acerca con uno de los elementos policíacos, tal vez de los que están como escoltas, y le acerca un papelito. ¿Por qué? Porque sabemos que existe la desconfianza en las autoridades de seguridad, pero este mismo policía ha venido 3 veces aquí a darme una capacitación, y veo a que se mantiene aquí en guardia y está vigilante, y me parece amistoso, cercano, y a él le voy a dar una denuncia anónima. Por proximidad social. Por proximidad social. Y estas denuncias anónimas y esta cercanía de nuestras autoridades de seguridad es lo que va a romper con la impunidad, con el sigilo de los delincuentes, porque le apuestan a que no haya denuncias, a que el miedo del ciudadano gane, a que nadie espere 3, 4 llamadas al 911 o al 089, porque será anónimo o no será anónimo.
Y esto es algo que sí va rompiendo, ¿no? Ese tipo de procedimientos. Con la cercanía. Yo sí lo cuestiono porque siento que juegan a la piñata. Sí. Haz de cuenta que vas y le pones una piñata y le pegas a ver qué sale. O sea, pero realmente no hay una investigación, realmente no hay un trabajo preventivo. Yo pienso que exhibe de cierta manera, o sea, la cuestión de la prevención es una cosa, pero sí exhibe cierta incapacidad por parte de las autoridades, sobre todo las investigadoras, porque luego se presta también en las calles, ¿no? O sea, me caes mal, te voy a parar por la famosa revisión de rutina, te voy a esculcar, te voy a parar de manos. Y porque te me ocurrió la famosa actitud sospechosa. Entonces, ahí demuestra, porque cualquiera de nosotros sabemos quién es el que anda mal en la cuadra, en algunos que andan mal en la ciudad. Y entonces es ilógico que nosotros, que somos simples mortales, tengamos esa información. Y gente que tiene unidades especializadas en inteligencia o en cuestiones cibernéticas no tengan esa información y no actúen. Bueno, entonces, en cierta forma, algo ocurre aquí, ¿eh? Sí. Los únicos que viven aquí, que tienen su familia aquí, que se van a jubilar aquí, son los policías municipales. Sí. Y los policías municipales entregan su arma de cargo al término de su turno. Sí. Y van y duermen en sus domicilios y pueden saber quién es el delincuente de la cuadra. Pero el delincuente de la cuadra anda armado 24/7. Oh, sí. Entonces, ¿quién es el que entra, golpea, detiene y se va? Pues son las autoridades estatales y las autoridades federales que están rotando. Claro. Y por eso cuando hay una ciudad que se descontrola en los temas de seguridad, y esto, el indicador principal son los homicidios, que gran parte de los homicidios tienen que ver con temas de delincuencia organizada, vienen las autoridades federales que van a estar 3 meses en Baja California y son elementos que sus familias están en Oaxaca o están en Guerrero y que viven en el cuartel. Las familias de los soldados de Sedena o de Semar o de Guardia Nacional viven dentro del cuartel, y entonces ellos sí pueden venir y hacer actividad punitiva contra el delincuente que todos conocen en la cuadra, en la colonia y en la ciudad. Lo que ocurre es que estas autoridades no conocen quién es el delincuente de la cuadra, de la colonia o de la ciudad. Por eso a ellos les sirve la denuncia anónima. Y yo, desde mi posición, soy un convencido de que la única herramienta que tenemos los ciudadanos es la denuncia. Claro. Denunciar y denunciar hasta que los oídos sordos de las fiscalías se destapen, nos atiendan, nos entiendan y logremos obtener la empatía de estos elementos de las corporaciones estatales y federales, que me ha tocado a mí ver personalmente cómo se transforman, ¿sí? Triste panorama planteado por Edgar, ¿eh? Sí, porque la verdad me da tristeza, sí, así es, decir, oye, es que está la realidad y está la autoridad. Es que la verdad, porque haz de cuenta y la realidad no importa, porque la autoridad te la tenemos que bombardear para que haga su trabajo. Sí, así es. Con los impuestos generados. Y le dejas a los ciudadanos la carga panorama y el peligro, pues, de denunciar. Porque a final de cuentas, como dices, sí es cierto, o sea, dejas tu arma de cargo. Oye, el policía y que el ciudadano que denuncia no tiene nada. Está peor. Por eso el tema hablamos de la evolución de la delincuencia. O sea, como ciudadanos, bueno, si a un lado de mi casa hay una pista de aterrizaje, pues tal vez no la denuncio, pero sí denuncio que me robaron unas tijeras en el jardín y que me robaron una bicicleta y que se robaron la copa, y le presto a la autoridad el video de vigilancia donde el vago de la colonia, ese que tú dices, el que todos conocemos, se robó las tijeras, se robó la bicicleta, se robó la copa, para que ahorita, antes de que se vuelva un delincuente de otro calado, pues empiece a pagar consecuencias. Sí. Porque ese otro delincuente sí nos da miedo a todos, pero
Cuando es un delincuente pequeño, pues no lo queremos denunciar porque pues, nada más se robó unas tijeras de jardín. Pero bajo esa lógica, no vale la pena. Hacen un operativo mochila para los chamacos, porque a lo mejor va a ser un futuro delincuente. Yo creo que ahí sí estamos equivocando. Sí, claro, es correcto, yo lo veo igual. En el operativo mochila, desgraciadamente hemos encontrado cúters, elementos punzocortantes, drogas. Seguramente alguna pistola de vez en cuando. O sea, eso es lo que se encuentra en los operativos mochila. Es una desgracia que en nuestras escuelas ocurra, pero... y mucha droga. Desafortunadamente. Hay algo que sucede en nuestra comunidad y que es algo normal. Nuestros delincuentes les pagamos de nuestros impuestos techo, 3 comidas, ropa y calzado, ¿sí? Y a nuestros deportistas de alto rendimiento no se les apoya, 0. Boteando en los cruceros. ¿Cuál es la sociedad que estamos construyendo? Si estamos chiqueando a nuestros delincuentes, pues eso es lo que estamos teniendo. Es un aumento en la delincuencia. Lógica válida. Hay que ha sido una conversación. Quisiera decir alentadora, pero la verdad es que no. Que el ciudadano puede ver el contraste de la realidad con información y análisis de primera mano con la exposición que nos está haciendo Edgar, que es un experto, un as. Nos quedamos cortos con los temas. Sí, es que es muy poco el tiempo, pero hay la oportunidad. Dejamos abierta la invitación también para volver a tocar el tema, ¿no? Siempre. No, y de otros temas. Porque las situaciones que hemos venido viviendo en temas de inseguridad han ido escalando. Efectivamente, como lo dice Edgar, pues el asunto escala y va subiendo la gravedad de los delitos y de los impactos en nuestra comunidad, que como empecé diciendo, era una ciudad tranquila. Era una ciudad donde podías dormir con la puerta abierta. Era una ciudad que no estaba enrejada. Hace 30 años. Era una ciudad que llegaba al Hospital General, ¿no? Era una ciudad más pequeña, menos compleja, donde sí nos conocíamos, si no todos, la mayoría. Diferentes contextos. Pero la ciudad ha crecido y hay ahora 4 o 3 satélites de la ciudad y Puerto de Ensenada, donde la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros percibimos. Y efectivamente, como lo dice Edgar, el policía es otro ciudadano que llega desarmado a su colonia, que aunque nos pasa es identificado por los malandros del barrio, no solo él, sino su familia. Y bueno, es muy desalentador el final, pero en conclusión, eso es lo que hay. Tenemos que aspirar a tener más elementos policíacos. Claro. Tener más elementos policíacos de los que viven aquí, que estén todos los días aquí, que tengan, fue la misma tesis que sean disuasivos. Pero es la misma tesis que se aplicó desde Calderón. Métanle más lana porque hay una delincuencia. Y le metíamos un chingo de lana a todo al presupuesto nacional. Se vio también patrullas a nivel local, uniformes, y hoy vivimos un ambiente más y no militarizado y policial. Yo siento que otra vez el tema es que tuvimos el gobierno federal nos brindaba equipo y unidades. Pero otra vez vuelvo, la nómina para contratar más elementos policíacos no te lo da el presupuesto federal. Eso va a tener que salir en algún punto de los bolsillos de los ciudadanos que queremos una policía profesional, capacitada, formada, certificada y en un número adecuado para lo que es nuestra ciudad de Ensenada, con toda su movilidad del puerto, con que estamos 100 kilómetros de la frontera y con que tenemos los valles y las sierras aquí a unos kilómetros. ¿Qué piensas de la tendencia a centralizarse?
por ejemplo, en el caso de las nuevas facultades y de la militarización de la Guardia Nacional y en el tema de que quieren como tirarle al que los policías locales no... Pero ya nos vamos a extender otro, ya nos vamos el cierre del programa. Pero es algo que está pasando y que es una justificación por la cuestión del presupuesto precisamente de programas federales, sí, del tema de seguridad pública. Esto que yo le estoy exponiendo va a contracorriente de la tendencia. Sí. ¿Por qué? Porque nos pasaba en la administración anterior que decía el alcalde, no, es que Ensenada tiene más de los 3 por cada 1,000 habitantes. Porque entre las fuerzas estatales y las fuerzas federales, sí, pero ¿cuáles delitos atienden las fuerzas estatales y federales? Los delitos de alto impacto, sí, los homicidios, el narcotráfico, eso los atienden, sí, pero los temas patrimoniales, el tema del vago de la colonia, el tema de eso lo atienden los policías municipales. La violencia intrafamiliar, esa no la atiende la Guardia Nacional ni la Sedena, ni queremos que ocurra así. Está unos niños traumatizados por un padre violento, no queremos que llegue un convoy de 3 unidades con armas largas. Tiene que llegar un elemento del escuadrón violeta. En esos delitos, ahí es donde tenemos que tener nuestra policía preventiva, del tamaño de las capacidades que la queremos. Si vamos a contracorriente de la tendencia, la tendencia es al mando único y todo al centralizarse. No. Actualmente eso no funciona. Eso no queremos. ¿No? Sí. Y tú planteas la otra. Bueno, pero local, ya nos pasamos de tiempo. Sí. Lo que sí es gracias, que yo pienso que sí vamos a agendar otra reunión para específicamente enfocarnos en 1 o 2 temas para que nos alcance. Pero yo la verdad digo, en algún momento a mí por allá por el 2000 fui coordinador de prevención del delito del gobierno del estado, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado aquí en Ensenada. Y sí, trabajé en muchos programas del DARE, hicimos algunas cosas, pero yo siento que seguimos atacando un problema que evoluciona día a día con las mismas acciones que hacíamos hace 20, 30 años. Y entonces no nos adaptamos a la realidad. Siempre el gobierno, siempre la autoridad va atrás de la realidad, ¿no? O sea, no es posible prever una situación en todas las cosas que le toca al gobierno municipal. Pero sí es un hecho que sí ha faltado más dinamismo en enfrentar las situaciones de inseguridad por parte de las autoridades y de la sociedad. Bueno, eso naturalmente, bueno, yo nada más Edgar solamente es un consejero, presidente de un comité ciudadano de seguridad y no es un tema que le estemos achacando. Es un tema de análisis. Sin embargo, nos trae un montón de información y nos pone el foco en los temas relevantes, en las necesidades urgentes apremiantes. Y yo... Queda claro que está cabrón el tema. Sí, o sea, pero que está difícil. Necesitamos complejo. sentar otro as próximamente en la mesa y yo creo que es muy buen momento para hacerle la invitación a el director de Seguridad Pública Municipal que nos venga a platicar sobre la ejecución del día a día. Estos temas que hemos estado platicando y que muy seguramente nos va a dar también otra visión. Así que al director de Seguridad Pública, Alejandro Monreal, le extendemos una cordial invitación para que venga a Podcast de Haces. Vamos a tratar de buscar en su agenda un espacio y que podamos tener también su visión, su experiencia y sus respuestas a las inquietudes de una sociedad, de una comunidad que sí está temerosa, sí está nerviosa, sí padece ansiedad, sí hay histeria colectiva en muchos temas muy sensibles. Así que pues muchas gracias a Edgar Hernández. Muchas gracias por la invitación y aquí estaré cuantas veces a ustedes les parezca oportuno. No, cuando sea bien oportuno y en este caso lo ha sido.
Gracias, Edgar. Muy bien, gracias, Edgar. Gracias, Edgar. por aceptar la Jorge invitación. González Ibarra. Y bueno, por ahí le vamos a mandar también esa invitación al de comunicación social, a Marco Tulio, Claro. para que a través de él pues se haga, a ver si lo dejan venir al director. Sí, porque cómo como no. que no han querido participar crees? mucho los La otra, municipales. ¿sabes? También sería a los regidores que están en la Comisión de Seguridad Pública. Creo que Del está ayuntamiento. ¿quién? Isaías Bertín. Isaías Bertín. Yo creo También. que te estás equivocando de administración. Este director, si Sí, lo ha sido invitas, muy, asiste. ha sido muy. Sí. No, es que hemos invitado a varios y no. Vamos, El director de Seguridad Pública jala hay para donde lo invitemos no hay que a presumir estos temas. Excelente, Claro. qué bueno. Sí, ha estado en Piedras Negras incluso. Ahí en Nuara. Carlos González Ayala, muchas gracias. No, muchas Carlos gracias. Sánchez. Edgar, muchas Digo, gracias. Carlos Sánchez Ayala. Gracias. Entonces tú eres Jorge Ayala Ibarra. Ah, No, ni lo mandes. no. Ya se me andan cruzando los apellidos. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. No olviden, si les gusta el contenido, háganse seguidores, regálenos Like. una manita Corazoncito. o un corazoncito o una O un reacción dislike o también. una reacción. Sí, Pero al claro. final de cuentas, síganos en Podcast de Haces, en BCTV, en Facebook, Podcast de Haces en Facebook, creo que también Podcast de Haces en YouTube. Sí. Es una recomendación que me hizo el otro día un gran seguidor de YouTubers y podcasters. Que no lo hacemos. Que hacer la invitación y que lo hacemos al seguimiento. siempre de manera muy cotidiana, como si fuera la radio o la televisión, porque Sí. pues obviamente a esos medios ya les están saliendo canas. ¿Verdad? Como a unos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.